Les invito a buscar en el libro de Tito, capítulo 2. Pablo escribe a uno de sus discípulos, una de sus cartas personales, ¿no? Es una breve carta de 3 capítulos, pero que tiene innumerables enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Y quiero tomar parte de ellas en esta mañana. Y pensando en este pasaje, uno puede encontrar en el capítulo 2, teniendo un poquito el contexto, ¿no? Es bueno e importante, a veces leemos la Biblia sin tener en cuenta en dónde estamos ubicados. Pablo está escribiendo ya allí como siervo de Dios, en el versículo 1 se presenta así, y apóstol de Jesucristo, dice a Tito, ¿no? Versículo 4, verdadero hijo en la común fe. Uno de sus discípulos, uno de los hombres de confianza del apóstol Pablo. Y él escribe esta carta, esta epístola personal. También lo hace con Timoteo. O sea, son casos especiales. Filemón también son cartas especiales, aparte de las cartas a iglesias. Y la carta a Tito, Pablo la va escribiendo con el propósito de que él, este pastor joven ahí en la isla de Creta, pudiera poner orden a partir de la enseñanza apostólica en la iglesia. Era una ciudad cuyas costumbres eran muy reconocidas no por buenas costumbres, sino por malas costumbres. De hecho, se refiere a los cretenses en el versículo 12, ¿no? Que dice, citando a uno de sus hombres sabios, dice el verso 12, capítulo 1, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué lindo testimonio tenían estas personas, ¿no? La verdad es que para que Pablo pudiera llegar a decir eso, tiene que haber sido muy notorio la mala fama de los cretenses, ¿ya? Pero dentro de ese ambiente, que no es muy distinto de la sociedad del mundo de hoy, ¿no es así? El mundo de hoy que nos rodea no está lejos de ser así. Se ha ido despersonificando, perdiendo las características de la personalidad y haciendo y practicando cosas que básicamente pasan a ser situaciones irracionales, casi como de bestias, situaciones que ya uno no puede entender. Y en medio de esa sociedad, Pablo también lo dice ahí en Filipenses, que estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Le parece que estaba muy lejos Pablo de estar de acuerdo también con lo que es nuestra visión en el día de hoy? No, para nada. Nos basta solamente con tener algunos motivos de conversación con nuestros vecinos, con personas que están a nuestro alrededor, en la universidad, los muchachos, en la escuela. Ya estábamos yendo nosotros a Argentina y en esos días mi hija me dice, oye papi, ¿sabes que empezaron con un asunto de un jueguito que se llama el Charlie Charlie? ¿Escucharon ustedes hablar de esa noticia? Que es una invocación al demonio, ¿ya? En el fondo ha cambiado de nombre, ahí nosotros habíamos seguido ese tema con los chicos del Club Bíblico, y son costumbres que van cambiando con los tiempos, se le pone otro nombre en algunos casos, pero son pequeños juegos o sutilezas que van engañando a nuestros jóvenes. Y uno dice, están ahí, los chicos están con el celular ahí y están los muchachos ahí. Pero nuestros adultos en general también validando situaciones que están lejos de la palabra de Dios. Esa es la sociedad en la que también Pablo estaba escribiéndole a Tito. Una sociedad difícil. Y en medio de esa sociedad, en medio de toda esa situación, empieza en el capítulo 2, y quiero junto conmigo, no se asusten, no se me choque de esto. Auspicia Víctor. Ópticas Víctor. Teatinos. ¿Ya? Versículo 1 del capítulo 2. Quiero leer el contexto hasta llegar al versículo 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le dice, pero tú, pone allí un pero, ¿ya? Y ustedes cuando vean en su Biblia estas palabritas, estas expresiones, siempre hay que tener estos, ¿cómo son el término, profesores de castellano? Los peros son los conectivos, ¿no es cierto? Una conjunción, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas palabritas son bien especiales, ¿no? Para poder determinar cosas que van a venir a continuación. ¿Qué le va haciendo? Hay un cambio de giro, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, sé diferente.
Marca una distinción. No te amoldes ni te acomodes aunque la sociedad que te rodea quiera hacerlo con eso. Y dice, y empieza a hacer algunas exhortaciones que le pide a él como pastor de la iglesia que las haga. Dice, pongan atención, con su Biblia en mano, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No necesariamente allí anciano, la palabra anciano se refiere a edad, sino que habla de los que eran autoridad dentro de la iglesia. Ustedes saben que el término anciano también corresponde al término obispo o pastor en otras partes de la Biblia. Entonces, de hecho, Tito era uno de los ancianos de la iglesia. Nosotros por nuestra norma como iglesia bautista tenemos pastores. Hay otras denominaciones, la iglesia, por ejemplo, de mi esposa, a la que yo estuve en Argentina, tiene ancianos, líderes de iglesia. Pero está ahí haciendo mención a que los que lideran en la iglesia tengan esa característica. Sean hombres sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, verso 3, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Recuerden que esas apelaciones que está haciendo allí, ya, el apóstol Pablo, está en virtud de la sociedad que estaban allí. Hoy día quizás podríamos decir, pero qué extraño, ¿no? No, es verdad. La mujer o mujeres ahí en ese momento estaban muy vinculadas a ciertas prácticas y ciertas costumbres. Entonces dice, dentro de la iglesia tengan cuidado que esas costumbres no sean parte de la iglesia. Y le está diciendo a aquellas mujeres que se supone que tienen que tener autoridad espiritual sobre otras. Y continúa diciendo, y primero habla de situaciones de manera personal en su conducta, en su hablar, pero también dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las más adultas entrenan a las más jóvenes en la labor del rol y del perfil de mujer, de esposa y de madre. Y saben que es muy importante no solo ser ejemplo, sino decirlo. Usted, hermana mayor, anciana, hermana de la iglesia, no terminó su tarea acá, no vino acá para sentarse solamente en una banca y una silla. ¿Ya? Tiene mucha experiencia que compartir, ha recorrido un montón de cosas y las más jóvenes necesitan oírla a ustedes dentro del contexto de la sana doctrina. ¿Me entiende? Entendemos bien que eso debe ser así. Entonces, hermanas mayores, ancianas, no acabó el tiempo para ustedes, sino que el Señor también tiene, y no solamente las ancianas de edad, sino las hermanas adultas, las hermanas de experiencia en la iglesia, una de sus misiones es enseñar a las más jóvenes a guardar la sana doctrina en la conducta espiritual, en el buen porte, en la forma de hablar, en la forma de tratar su hogar. ¿Dónde van a aprender las más jóvenes a ser buenas esposas cristianas? En la iglesia, con el ejemplo de las mayores. O las más nuevas en la iglesia, las personas que vienen recién a la iglesia, la van a ver en ustedes. Entonces, ese es un concepto importante. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ahí va haciendo una exhortación. Después dice verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y pone de manifiesto aquí, obviamente a quienes están partiendo, no solamente en cuanto a edad, sino en su experiencia de la fe. Y dice a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ahí algo personal a Tito, el líder de ahí. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque si le damos motivo a la persona que no comparte nuestra fe, ¿cómo vamos a poder hablar de nuestra fe? Si los creyentes a veces somos la piedra de tropiezo para que los inconversos vengan a Cristo. Nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar, ¿ya? Es muy importante el trato, la cordialidad. Eso no se ve en todos lados. Si usted paga, lo tratan bien. Si no paga, lo tratan mal. ¿No es cierto? La diferencia de ir a una clínica o ir al consultorio. ¿No es así? Es verdad. Pero la iglesia no es una agencia que se diferencia por eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El amor de Cristo ha sido derramado sobre nosotros. Y una de las cosas importantes que no siendo expertos en teología ni en doctrina, la práctica del amor cristiano atrae a otros para venir. Y dígame si alguno de ustedes no vino a esta iglesia porque simplemente se sintió muy bien acogido con el amor de los hermanos. La mayor parte de las
los asistentes a las iglesias se quedan por la primera impresión que da la misma membresía de la iglesia. ¿Ya? Si usted se sentó y nadie lo saludó, usted va a irse de la misma manera que entró. Nunca más va a volver. ¿Ya? Y yo creo que ese es el lindo de esta iglesia. Es una buena característica. Los hermanos son cariñosísimos. ¿Ya? Invitan a la iglesia, a las casas a almorzar, ¿no es cierto? Sería bueno. Es que nos cuesta un poquito. Saben que eso es la bendición de tener una iglesia así de ciudad o de pueblo o de barrio, ¿no? Se invitan allá los hermanos en la iglesia de mi cuñado, son muy cercanos varios de esos hermanos y termina la reunión, etcétera. Ellos tienen el día sábado la reunión y después se invitan a compartir y nosotros recibimos las bendiciones de esos días. Pero qué lindo sería que nosotros tuviéramos la buena costumbre terminado el día domingo, vamos a almorzar a la casa, hermano. Sería lindo. Esos son aspectos de comunión que hacen a la vida cristiana y espiritual. Hay que ponerle un poco más agua a la sopa, pero nada cambia con el hecho de escuchar el corazón de los hermanos en la confianza. En el templo es muy rápido, pero en la casa sería lindo, ¿no? Algunos vivimos más lejos, otros vivimos más cerca, quizás sería más difícil, pero no es imposible. Bueno, dice, exhorta ahora a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y esa expresión interesante, adornen la doctrina. Saben que las mejores joyas que se pueden exhibir en la vida de un hombre, de una mujer de Dios, son sus buenas obras y sus buenas prácticas. Esas son las mejores joyas, no son las que cuelgan, ni las que se colocan aquí, ni los anillos, sino es el carácter afable y amoroso, el cariño. Esas son las mejores joyas que se exhiben y adornan la enseñanza. O sea, yo no puedo sentirme orgulloso de tener una iglesia de sana doctrina y que se enseña la palabra de Dios si somos fríos e indiferentes a las necesidades de los demás. Si nuestro corazón se cierra, si somos, digamos, indolentes frente a los problemas, si no ponemos un oído cuando alguien está pasando una prueba, una enfermedad, si no nos tomamos de la mano y oramos con ellos. La práctica de todo eso y la demanda que Pablo le está diciendo a Tito que haga en la iglesia se debe a una razón fundamental. Y ahora quiero que vayamos rápidamente al verso 11 de Tito. Dice verso 11. Vamos a leer todos juntos el verso 11, por favor, con su Biblia abierta. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Comienza ese versículo hablando de la gracia de Dios. La palabra gracia es la palabra charis o charis, que significa favor hecho gratuitamente, algo que se da sin esperar nada a cambio. En el contexto espiritual es el favor hecho por Dios en la cruz del Calvario por la humanidad que por sí misma no le ama. No es retribuido en forma natural el amor de Dios, pero el que responde a Él lo disfruta. ¿Y sabe lo que está disfrutando? La gracia de Dios. Siempre decimos que la gracia es lo que no merecemos y que Dios nos da, como la misericordia es lo que merecemos que Dios no nos da. Dios tiene misericordia de nosotros debiendo juzgarnos por nuestros pecados, pero muestra su gracia por simple hecho de que nos ama, a pesar de que muchas veces nosotros no le amamos, no retribuimos ese amor. Y la gracia de Dios tiene 4 características en primer lugar. Quiero mencionarles aquí. Y quiero en primer lugar hablar del propósito de la gracia de Dios. 3 cosas importantes de la gracia de Dios, que es la fuente por medio de la cual Pablo le está diciendo a Tito, haz todas estas cosas. ¿Cómo podemos ser ejemplos como esposas, como jóvenes, como mujeres, como líderes, como hombres de Dios, sustentándonos en la gracia de Dios? Reconociendo que es ella la que es la génesis de nuestra vida espiritual. Si no fuera porque Dios un día nos miró en nuestra miseria, nosotros no podríamos tener la oportunidad de estar aquí. Es solo la gracia de Dios derramada en nuestra vida la que la ha hecho posible. Ese favor hecho gratuitamente. Ahora, fíjense, vamos a hablar del propósito de la gracia de Dios. Y quiero hablar de 4 cosas en cuanto a ese propósito. Primero quiero hablar de que esa gracia de Dios tiene una procedencia. Dice que es la gracia de ¿quién? ¿Del hombre? De Dios.
Dios es el dador de esa gracia, de la misma divinidad celestial eterna. Antes de la fundación del mundo, Dios había planeado y planificado y pensado en otorgar esa gracia a la humanidad. Y la Biblia dice, gracias a Dios por su don inefable. Y ese don, esa gracia que Dios nos regaló es su Hijo Jesucristo. Su procedencia. Pero después el versículo dice, su presencia. Dice, pero esa gracia, la gracia de Dios se ha manifestado. La palabra manifestado es llegar a ser visible. En otras palabras, Dios tenía un plan. En el Antiguo Testamento estaba oculto el misterio que estaba oculto. Dios había revelado a la nación de Israel. Con ella quería dar a conocer su nombre en las naciones, pero la nación de Israel, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y después dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y forma un nuevo pueblo, la iglesia. Y a través de la iglesia, ese pueblo adquirido por Dios, anuncia las virtudes. Esa gracia de Dios se manifestó, no quedó oculta, no era un plan, era un misterio, pero se manifestó el día en que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Entonces, la gracia de Dios procede, tiene su procedencia en Dios, tiene su presencia en que se ha manifestado. No es algo oculto. Dios no es como los dioses de este mundo. Él se ha manifestado, se ha hecho ver. ¿Y qué dijo Jesucristo a sus discípulos? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14 dice eso. De manera entonces que Dios no juega a la escondida con nosotros y Él se quiere dar a conocer y nosotros debemos buscarle su procedencia, su presencia, su propósito para salvación. La gracia de Dios también tiene un propósito para salvación. Es lo que Él quiere. Él quiere rescatar al hombre perdido y por esa razón es que Él derramó su gracia. Pero además también tiene una proyección. No dice algunos, dice para salvación a todos los hombres. Están leyendo ahí en Tito 2:11. Para salvación a todos los hombres. Es una gracia que se ofrece a todos sin distinción de raza, color, idioma, porte, tamaño, género. A todos Dios ofrece esa salvación. ¿Y por qué entonces el pueblo de Dios a veces es tan egoísta y se queda con esa salvación y la guarda y es feliz? Por eso necesitamos compartir esa salvación. Ustedes, no sé si supieron, pero bueno, creo que los jóvenes hicieron llegar a ustedes un folleto que se llamaba, ¿no?, que hablaba sobre la Copa América, que tiene en su interior el plan de salvación, pero en forma externa tiene el programa de la Copa América. Y es interesante porque esto despertó en tantos jóvenes. Nosotros estábamos ayer haciendo un resumen, varios clubes bíblicos estuvieron compartiendo en diferentes partes. Pero fue tal el impacto que un pastor de una iglesia que nosotros amamos mucho, el pastor David Molina, comenzó una campaña y algunos de ustedes que ha visto, lo ha podido ver, dice, América, te quiero ver en el cielo. Y reprodujo todos estos folletos. Y si alguno de ustedes, de los más futboleros, las hermanas yo creo que no estaban ni ahí con el tema, ¿no es cierto? Pero vieron en algún momento la previa del partido, nosotros que somos muy espirituales, estábamos leyendo la Biblia mientras estábamos orando por Chile. Se fue el hermano Stalin, ¿no? Sí, se fue. Estábamos allí y en la previa aparece una mesa y un grupito de jóvenes con el folleto y lo mostraron en la televisión, hasta le dieron un close-up. Y la verdad es que el pastor está haciendo una campaña en todos los estadios cuando juegue Chile para llevar el Evangelio. ¿Y cuántas ideas podríamos seguir teniendo nosotros para llevar el Evangelio? Hermana y hermano querido, por eso Dios manifestó su gracia, no para esconderla, sino para darla a conocer. La luz del Evangelio no debe ser escondida. No es una cosa para poder tenerla guardada y sentirnos contentos y sentirnos aquí. Es algo que tenemos que contar. Y yo no puedo ir a su trabajo, pero usted sí. Y yo no puedo ir a su escuela, pero usted sí. Y la gracia de Dios tiene ese propósito para salvación. Y debemos compartir esa gracia. Y Dios se manifestó porque Él quiere darse a conocer y quiere que este mundo sepa cuánto lo ama. Entonces hemos hablado de la gracia de Dios, el propósito de la gracia de Dios. Ahora quiero hablar de la práctica de la gracia de Dios. Porque esta gracia de Dios viene para salvación, pero nos motiva a una práctica, a un actuar. Y observe el versículo 12. Dice, porque la gracia de Dios, el 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Con ese versículo hemos hablado del propósito de la gracia.
verso 12, vamos a hablar de la práctica de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra allí, enseñanza, es una palabra que se traduce como disciplina, disciplinándonos, ¿ya? Mostrándonos algo diferente. Y ahora fíjense lo interesante. Cuando yo encontraba esta palabra es también traducida como criar, como instruir, como entrenar, como educar. En otras palabras, es mostrar un camino, una forma, una pedagogía. De allí viene la palabra pedagogo, ¿ya? Profesor. Y es esa gracia que quiere enseñarnos algo. No se queda pasiva. No se queda allí para que la digamos, ¡ay, qué bueno que Dios nos salva! No, queda para producir en nosotros algo más. Y cuando dice enseñándonos, está hablando entonces de mostrarnos una práctica. Y la gracia de Dios derramada por Él quiere enseñarnos algunas cosas. Y la enseñanza, dice, va junta con la renuncia. Porque dice después, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Sabe qué interesante? Son las dos caras de una misma moneda. Porque recibimos la enseñanza, pero respondemos con la renuncia. Me explico, voy a repetirlo. Recibimos la enseñanza, pero respondemos con la renuncia. Dios nos da la instrucción, pero nosotros nos podemos quedar allí. Tenemos que hacer algo. Y nuestra parte, la parte nuestra, es renunciar a aquello que la palabra de Dios denuncia como pecado en nuestra vida. Y allí dice que renunciando a dos tipos de esos pecados. ¿Cuáles son? Primero, en lugar, dice a la impiedad y en segundo lugar, a los deseos mundanos. La impiedad es todo aquello que se separa de la piedad, de lo que es virtuoso en la vida cristiana. Y sabe, eso es un margen muy difícil en el día de hoy. A veces racionalizamos el pecado, queridos hermanos. Le damos color y decimos, pero si esto no es tan mal. Nos damos licencias. Quiero ser muy directo en esto. No se ha profesionalizado la fe. Muchas veces se ha secularizado la fe. Se ha creído que podemos convivir y compartir con las prácticas de este mundo y aún seguir siendo cristianos. Eso no es así. Y hay un precio que pagar. Indudablemente nuestra época nos permite herramientas muy poderosas para poder extender el evangelio y se requiere aprenderlas y manejarlas muchas veces. Pero cuando esas herramientas se convierten en controladoras de nuestras vidas, cuando amoldamos la demanda espiritual, estamos viviendo la impiedad en nuestros corazones. Jóvenes, hermanos y hermanas, no se puede distorsionar la fe dada una vez a los santos. La fe es una sola. Nuestra convicción y nuestra creencia es una sola. No podemos vivir de acuerdo a nuestro estándar y amoldar las demandas de Dios a mi vida. No, yo tengo esta carrera, tengo esta profesión, tengo esta forma, Dios quiere que trabaje. Sí, es verdad. Pero cuando yo disminuyo las demandas espirituales de santidad, me hago socio del mundo en vez de hacerme representante y embajador del cielo. Es una gran diferencia. Cuando admito prácticas en mi hogar, cuando racionalizo cosas, pero si no es tan malo, si esto no está tan mal, no. Y empezamos a permitir que el pequeño virus del mundo se inyecte en nuestra vida espiritual. Y eso va a dar luz finalmente, como dice Santiago, al pecado. La impiedad, dice, y los deseos mundanos. ¿Cuáles son sus aspiraciones en la vida? ¿Aspira a amar más al Señor, a conocer más la palabra de Dios, a compartir el evangelio, a vivir una vida santa? ¿Sabe? O a lo mejor lo que quiere es cambiar el computador, cambiar el celular, tener un buen auto, renovarlo, tenerlo, y que no es malo eso. Pero cuando eso se convierte en la meta y en mis deseos, me desenfoca de la vida espiritual. Ustedes a mí me han escuchado varias veces este púlpito decir, yo no puedo concebir un trabajo o un oficio que Dios pueda aprobar y que al mismo tiempo me aleje de Él. Es imposible.
¿Cómo puedo yo de pronto decir, tengo tanto trabajo, tengo tanto estudiar, tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para leer, ni para orar, ni para testificar? Entonces, ¿cómo vive la vida cristiana? ¿Cuál es el estándar y el modelo? ¿Cuál es la forma de vivir una vida cristiana cuando no hay demandas espirituales de por medio? Cuando la Biblia es un libro del domingo y no es un libro de todos los días. Cuando la oración es la oración congregacional y la personal y la devocional de cada mañana. ¿Cómo respira el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué espacio tiene lugar? ¿Cómo convive con el pecado? Todo eso son deseos mundanos sin piedad. Y a eso dice la palabra de Dios, que la gracia ha venido para enseñarnos que renunciemos. No que hagamos alianzas, sino que vivamos separados de ellas. Renunciemos. Renunciar significa dejar allí. Es como el hombre que ya se cansa de su trabajo, dijo, presento mi renuncia. Y no esperas despedirse de todos. Huye de esa situación. Queridos hermanos, la gracia de Dios es práctica. Y por eso dice, enseñándonos a renunciar de los deseos de este mundo, a cambiar el estilo de vida. Eso es lo que está diciendo. Los cristianos vivimos un estilo de vida distinto. Nuestro estilo de vida se basa en valores diferentes. Y el cristiano no puede hacer, digamos, vista gorda a lo que el estilo del mundo da. Nosotros no somos ajenos al hecho de poder amoldarnos a ciertas situaciones normales, ciertos aspectos de la vestimenta, ciertos aspectos del convivir en general. Pero se tiene que notar la diferencia que es un cristiano y una cristiana el que está allí. Tiene que incomodar mi presencia, que no se hable garabatos delante mío, y yo que no me haga alianza con eso, me ría de eso. La televisión está llena de blasfemias al nombre de Dios. Canciones también están llenas de blasfemias al nombre de Dios. Y no podemos reírnos con eso. Eso es hacer alianza con este mundo. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, haz que la palabra de Dios, que la gracia de Dios sea práctica en tu vida, no sea solo una forma religiosa de vivir, sino un estilo de vida profundo. Entonces le dice que vivas en este siglo. La expresión siglo allí es mundo, cosmos, el sistema de las normas de este mundo. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Este es nuestro siglo. Duro y difícil, maligno y perverso, lleno de impiedad. ¿Y qué está diciéndole al pueblo de Dios? Que habiendo recibido la enseñanza de la gracia de Dios, como cada domingo, cada día en su devocional, en su tiempo, en la radio, donde usted puede recibir esa palabra, la haga práctica ahora renunciando a ellos. ¿Y cómo debe vivir? 3 consejos. 1, sobria. 2, justa. 3, piadosamente. Mire lo que se entiende en cada uno. Sobrio significa templadamente, con mente cabal. Es el contraste de estar, por ejemplo, borracho. Una persona borracha, una persona que está controlada por el alcohol, no está sobria. Quiere decir que ha perdido sus sentidos y vaga y no se sabe mantener en pie y no puede razonar bien. Bueno, el cristiano tiene que ser sobrio en su manera de pensar. Quiere decir que los 5 sentidos tienen que estar tan claramente bien ubicados. Saber oír, saber ver, saber gustar, saber tocar. ¿Cuál me falta? Dice la Biblia de que debemos ser una fragancia delante de Dios, que nuestra vida debe ser un sacrificio en olor fragante. Queridos hermanos, a veces nos da gusto de estar al lado de algunos. Y no por el olor ni por el perfume físico, es porque la conducta es repelente. Y habrá cosas en nuestra vida que en vez de acercar a otros al Señor, los aleja. Bueno, es que no somos un perfume para Dios. Y en vez de ser atractiva nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro espíritu, viene a ser un rechazo para el nombre del Señor. Todo lo contrario a esas personas, esos espíritus afables que hombres de Dios. Ustedes conocen a mi cuñado Ricardo que ha venido acá. Me gustaría que estuvieran un día con él. Es un hombre de Dios. Es una persona que destila perfume. Hombres que se han parado aquí son hombres de Dios. El pastor creo que estuvo el fin de semana pasado. Un hombre de Dios. Enseñanza. Da gusto estar con alguien así cuando está perfumadito, agradable, ¿no es cierto? Y uno se pone al lado y lo quiere abrazar y se quiere quedar allí.
Me encanta a mí abrazar a mi esposa que huele tan rico. Y me encanta estar cerca de eso. Ese es el perfume de la vida cristiana. Sobria, justa quiere decir equitativa y piadosamente quiere decir con amor y reverencia a Dios. ¿Sabe qué? Cuando dice sobria se refiere en relación con uno mismo. Justo se refiere en relación con los demás y piadosamente en relación con Dios. O sea, nuestra vida íntegramente hacia Dios, hacia los demás y con nosotros mismos sea de renuncia delante de Dios. La práctica. Hemos hablado de, en primer lugar, el propósito de la gracia de Dios. Estamos atentos acá. El propósito de la gracia de Dios. Salvación. La práctica de la gracia de Dios. Renunciar a un mundo lleno de pecado y vivir sobria, justa y piadosamente. Y en tercer y último lugar, el panorama de la gracia de Dios. Usted ha visto que los jóvenes de repente se preguntan, a ver, ¿qué panorama tenemos ahora? Termina, le dicen a los papás, le dicen, papi, ¿qué panorama tenemos? Se acercan las vacaciones de invierno. Pobres papás, lo siento mucho. ¿No? Tráigalo al club bíblico, lo va a pasar bien. Hágale caso a Rolando. Manda a los jóvenes, a los campamentos. Pero estamos hablando de cuando uno dice, ¿qué panorama, qué expectativa grande puede haber? Porque uno cuando piensa de pronto dice, estoy todo el año trabajando, el panorama mejor dice las vacaciones, voy a salir, voy a pasear, voy a ir a tal lugar. Y uno se motiva sabiendo lo que viene que va a ser espectacular. Querida hermana, querido hermano, ¿sabe cuál es el panorama que la gracia de Dios ofrece? Vamos al versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación del Señor Jesucristo. ¿Sabe que la palabra aguardando significa constante expectativa? Constante expectativa. ¿A qué hora va a venir? Tenía yo 8 o 9 años y mi papá salía a taxiar y llegaba tarde. Y yo salía a la reja todos los ratos, a cada rato, hasta cada 10 minutos le decía, mamá, ¿a qué hora viene mi papi? Y yo sentía un auto, una bocina, y yo decía, mi papi viene. Y salía y mi papi no venía. Y a veces llegaba muy tarde. Y esa expectativa de que uno tiene es porque ama al que va a venir. Y desea, porque lo necesita, porque sabe perfectamente que a su aparición van a cambiar todas las cosas. Y yo estoy seguro que el creyente, joven señorita, hombre y mujer, que tiene el panorama de la venida del Señor Jesucristo tan pronta, se motiva a renunciar a este mundo, le da gracias a Dios por esa gracia maravillosa. Porque si hay algo maravilloso que estamos esperando es que pronto viene Jesucristo a buscar a su iglesia. Y viene pronto. Y la Biblia aquí la titula como la esperanza bienaventurada, maravillosa. Esa esperanza, dice en 1 Tesalonicenses, que es como una arma que me defiende, que me mantiene en alerta. Dice Tito 1:2 que es la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza, que no voy a morir más, que solo me espera la gloria celestial, que los problemas y sufrimientos de acá, como dice Pablo en Romanos 8, no son comparables con las glorias que en nosotros se van a manifestar. Amén. Esa es la seguridad que tiene el creyente. Ese es el panorama maravilloso de la gracia que le ofrece. No hay nada mejor que pueda ofrecer nadie en este mundo que no sea saber que Cristo viene pronto. Y Él viene a buscar a una iglesia que haya renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. Viene a buscar a su novia pura y santa, expresada en cada uno de nosotros los cristianos en nuestra conducta diaria, aguardando expectativa maravillosa. Ahora, finalmente en el verso 14, hemos hablado del propósito, hemos hablado de la práctica y hemos hablado del panorama de la gracia de Dios. Verso 14 y último y final. Quiero hablarles de la procedencia de esa gracia. La procedencia de esa gracia. Y no viene nada más y nada menos, como dice el verso 14, de ese gran Dios y Salvador Jesucristo, del verso 13, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio
celoso de buenas obras. Jesucristo nos compró con su sangre y adquirió este pueblo, su iglesia, su esposa, su maravillosa novia, a quien Él la purifica, que la ama, que la honra, y dice celoso, que este pueblo sea celoso de buenas obras. ¿Sabe que la palabra celoso viene de celo, de orgullo, y de orgullo por algo que se tiene y por lo que se es y por lo que se lucha? ¿Ustedes se acuerdan de los celotes? Uno de los discípulos del Señor era Simón Celote. Y los celotes eran uno de los grupos políticos, por alguna manera, y partidistas de la cultura judía. Y ellos odiaban a los romanos y querían destruir la sujeción romana. Y hacían de todo, eran casi como pequeños terroristas de esa época. ¿Por qué? ¿Y qué los movía? El celo por su nación, la pureza de su raza, el que solo su Dios permaneciese. Si bien sus motivaciones y sus herramientas eran equivocadas, el concepto de celo o de celote es algo que en el pueblo de Dios a veces me preocupa que no existe. No tenemos el celo ni la pasión por guardar la santidad y el nombre de Dios que nos has dado. A veces, como decíamos hace un minuto atrás, nos mimetizamos con el mundo. Y sabe, cuando yo tengo celos por algo es porque yo amo. En la pareja, en el matrimonio, el celo es duda y desconfianza cuando se maneja de manera equivocada. Pero cuando el concepto de celo, Dios dice que Dios nos cela con amor, es porque Él no quiere compartirme con nadie. Él no quiere que mi tiempo se comparta con este mundo, que mis recursos, que mi forma de ser, que yo no viva a medias, sino que viva todo consagrado para Él. Que yo sea su esposa amada completa y no parte de mi amor sea para Él. No, Señor, Señor, el domingo te amo, te quiero, te adoro, canto y alabo tu nombre. Pero el resto de los días, si tengo tiempo, me acordaré de ti. ¿Eso no es amor? Amor se cultiva y el celo del amor de Dios es el que anhela. Y ese es el tipo de pueblo que Dios anhela. Por eso termina diciéndole a Tito, ¿entiendes ahora, Tito? Lo que te pedí desde el versículo 10 en adelante, del versículo 1 del capítulo 2. Te pedí que tuvieras esto, que cuidaras esto. Y te lo pido y te lo digo así. Esto habla, verso 15, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y Pablo le está dando la autoridad apostólica diciéndole, habla, exhorta y reprende. Cuando dice habla, está diciendo comunicación de la verdad mediante la enseñanza. Cuando dice exhorta, dice motivar a hacer lo que ya has aprendido. Y cuando dice reprende, es señalar dónde alguien se ha extraviado de la práctica de la verdad que ha aprendido. Dicho en simples palabras, le está diciendo Pablo a Tito, dale la verdad, anímanos a seguirla y señálales su error cuando no lo practican. Eso es lo que queremos en esta iglesia, es lo que anhelamos en cada ministerio, es lo que Dios anhela, que no caigamos en el error, sino salgamos de él y seamos animados a la enseñanza. Querido hermano y querido hermano, que la gracia de Dios le sostenga todos los días. Conozca y reconozca esa gracia en su vida. Renunciemos a ella. Recordemos, esa gracia de Dios tiene, en primer lugar, un propósito para nuestra salvación. Fue dada y entregada y otorgada para nuestra salvación. Requiere una práctica esa gracia de Dios. Renunciar. Y sabe que renunciar es un acto voluntario. Nadie obliga a renunciar. Yo renuncio voluntariamente. Yo digo, no quiero más. No voy a vivir más para este mundo. La práctica de la gracia de Dios. Pero también habla acerca de, ¿qué cosa más? El famoso y más maravilloso panorama que nos espera a los cristianos. Por eso puedo descansar en esa gracia de Dios. Tiene una procedencia, la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que anhela el Señor en esta hora. Dios les bendiga, hermanos, en nuestro anhelo y deseo en cada exhortación de la palabra de Dios que produzca cambios. Ojalá que al salir de la puerta de ese templo esta mañana se proponga hacer algo distinto, a vivir bajo la gracia de Dios.